El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es considerado por muchos como el mejor colegio de magia del mundo y ha tenido como directores a grandes magos y brujas a través de los tiempos. El director es la máxima autoridad del colegio y toma todas las decisiones importantes con respecto a la seguridad y el funcionamiento diario de la escuela. En este video te contaré la historia de todos los directores de Hogwarts, al menos de todos los que se conocen. Esta estatua que están viendo en pantalla representa al primer director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Se piensa erróneamente que los 4 fundadores, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff y Salazar Slytherin, eran directores al mismo tiempo. Es cierto que ellos eran los que llevaban realmente la escuela, pero no eran directores, solo fueron profesores. Se desconoce el nombre de este individuo que llegó a ser el primer director y cómo llegó a serlo, pero su estatua sigue en el castillo. Dame Phillida Spur fue una bruja que vivió durante el siglo XV. Fue una famosísima herbóloga y autora del libro 1000 hierbas mágicas y hongos, que se transformó en un libro de texto para el Colegio Hogwarts. Comenzó siendo la profesora de herbología, pero con el tiempo se convirtió en la mismísima directora. Era una bruja muy querida y estricta, tenía el cabello negro y oscuro y ganó el título de Dame, que es el equivalente femenino al honor de caballero en Gran Bretaña. La profesora Edessa Skanderbeg fue la directora del colegio a principios del siglo XVI. Era una historiadora social y especialista en las costumbres muggles de aquellos tiempos. Incluso se le llegó a atribuir el libro El hogar y hábitos sociales de los muggles británicos, pero esto es incorrecto, ya que el verdadero autor fue Wilhelm Wigworthy. La profesora Skanderbeg convivió mucho con los muggles de su tiempo y llegó a aprender de ellos. Muchos magos de sangre pura estuvieron en su contra al ser directora del colegio. El profesor Fiderly Underclive fue un mago obsesionado con las historias bíblicas y fue director del Colegio Hogwarts a mediados del siglo XVI. Se le representa como un mago que usa un bastón, y en el DVD de Harry Potter y la Cámara Secreta se menciona erróneamente que se trata de Salazar Slytherin. Se desconoce el motivo de este error. Su obsesión por las historias bíblicas se da a notar en las inscripciones en el marco de su retrato, que son las siguientes. Estos son nombres de las 8 huestes de ángeles. El profesor Vindictus Viridian fue un pocionista, investigador, creador de maldiciones y director del Colegio Hogwarts a principios del siglo XVIII. Es probable que su nacimiento haya sido antes de 1686. Odiaba completamente el escándalo de los alumnos y era muy cascarrabias. De ahí que probablemente inventó muchas maldiciones y contramaldiciones y las publicó en su libro Maldiciones y contramaldiciones. Hechiza a tus amigos y sorprende a tus enemigos con las últimas venganzas. Pérdida de cabello, piernas de gelatina, lengua bífida y muchas, muchas más. El profesor Ambrose Sud fue un mago que se convirtió en director de Hogwarts a mediados del siglo XVIII. Fue un mago que convivió mucho con los muggles católicos, siendo un monje benedictino. Esto se puede saber gracias a las inscripciones que tiene en su retrato, que dice Ora et labora, que significa orar y trabajar, un lema de los monjes benedictinos. También fue un gran adivinador y las personas lo buscaban para saber su futuro. Algo curioso es que en invierno de 1993, Ambrose Sud apareció en el mapa del merodeador, indicando que quizás sigue en el colegio como un fantasma o que un estudiante lleva su mismo nombre. La siguiente directora fue la profesora y curandera Dilys Derwent, quien nació antes de 1705. Ella fue una bruja que trabajó primero en el Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. De hecho, su retrato, además de estar en Hogwarts, también está en el hospital. Comenzó a trabajar en San Mungo en 1722 y en 1741 se convirtió en directora de Hogwarts. Esta bruja fue muy popular entre los alumnos y profesores, siendo una de las más queridas junto con Albus Dumbledore.
Por desgracia, murió en 1768. Se desconoce el motivo de su muerte. La profesora Eupaxia Mull fue la siguiente directora conocida. Ella nació antes de 1859 y se convirtió en directora en la década de 1870. Se desconocen las fechas exactas. Eupaxia firmó un contrato con el poltergeist Pips, quien puso en peligro la vida de muchos alumnos en el colegio. Lo que sucedió es que el celador Rancorous Curb le puso una trampa que incluía muchas armas reales y peligrosas, pero Pips fue más hábil y usó las armas para amenazar a todos de muerte, incluyendo alumnos inocentes. Así que la directora hizo un trato con él para que dejara las armas y no asesinara a nadie a cambio de permitirle nadar una vez por semana en los baños de niños de la planta baja, permiso para lanzar comida rancia y adquirir un bonito sombrero de Madame Bonneville, la mejor fabricante de sombreros en Francia de aquella época. El profesor Phineas Nigellus Black fue un mago de sangre pura, autoritario y arrogante, posiblemente hijo de Cygnus y Ella Black. Nació en 1847. Asistió en un principio en la casa Slytherin y tras graduarse se convirtió en un mago muy reconocido y poderoso. Llegó a ser profesor de Hogwarts y era el más odiado de todos, pero por su conocimiento y poder se convirtió en director, y se dice que es el director menos querido de toda la historia de Hogwarts, por su comportamiento antinacidos de muggles, tonos sarcásticos y arrogancia extrema. Murió en el año de 1925. El siguiente director fue Armando Dippet, un mago muy viejo. El profesor Dippet nació en el año 1637. Escucharon bien, 1637, y murió en 1992, viviendo más de 355 años. Cuando se convirtió en director ya era un hombre muy débil físicamente. Se desconoce si fue profesor de alguna asignatura antes de ser director, pero a él se le responsabiliza por contratar a grandes profesores como Horace Slughorn, Albus Dumbledore, Herbert Beery, Sylvanus Kettelberg, Galatea Meredith y Minerva McGonagall. Durante su estadía de director, se abrió la cámara secreta por primera vez. Dejó el puesto entre marzo de 1965 y marzo de 1971 en las manos de Albus Dumbledore. Los siguientes directores son bien conocidos en la saga, así que no es necesario ahondar en sus historias. Ellos son el profesor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Primera Orden de Merlín, quien fue profesor de defensa contra las artes oscuras y de transformaciones antes de ser el director más famoso y querido de la historia de Hogwarts. La siguiente fue Dolores Umbridge, quien también fue una directora muy poco querida. Esto duró muy poco, afortunadamente. El siguiente fue el profesor Severus Snape, quien protegió todo lo que pudo a los alumnos durante la Segunda Guerra Mágica, cuando Hogwarts cayó en manos de Voldemort. Tras su muerte fue considerado como uno de los directores más valientes de toda la historia de la magia. Y también tenemos a la profesora Minerva McGonagall, quien es la actual directora del colegio, aunque en un principio Rowling había dicho que se había retirado en 2017. Con la publicación de Harry Potter y el legado maldito, sabemos que al menos será directora hasta el ciclo escolar 2020-2021. Pero estos no son todos los directores de Hogwarts que conocemos, pero sí los que se saben sus fechas. Los siguientes son directores que se desconoce en qué momento exacto de la historia del mundo mágico ocuparon el puesto. El profesor Dexter Fortescue, quien fue director de Hogwarts en algún momento del siglo XVIII. Su descendiente Florian Fortescue es el dueño de la heladería Florian Fortescue del callejón Diagon, la heladería mágica más famosa de Gran Bretaña. El profesor Everard fue uno de los directores más queridos también, aunque se sabe poco de él, pero según Rowling fue un gran mago, amable y cariñoso. Es posible, según la ropa de su retrato, que fuera director de Hogwarts entre los siglos XVIII y XIX. El profesor Balpus. De este director se sabe prácticamente nada, solo que fue director de Hogwarts antes de las épocas de Armando Dippet. La profesora Eliotrope Wilkins, bruja de la que tampoco se sabe nada más que Rowling tomó su nombre
Demis Heliótrope, que es un personaje de The Little White Horse, una novela de Elizabeth Gooch, que era la favorita de la infancia de Rowling, y que Hermione tomó el apellido Wilkins para ponérselo a sus padres tras borrarles la memoria. El profesor Quentin Trimble, quien fue un mago muy poderoso, especialista en defensa contra las artes oscuras, y fue quien escribió el popular libro Las Fuerzas Oscuras, una guía para autoprotegerse. Esta lectura es obligatoria para cualquier estudiante inscrito en clases de defensa contra las artes oscuras. Finalmente, el profesor Walter Aragorn, un mago que se convirtió en el director de Hogwarts tras ser el profesor de cuidado de criaturas mágicas. De hecho, escribió el famoso libro News of Bognor, donde describe métodos para el cuidado de muchas criaturas. También fue un gran jugador de ajedrez mágico y se sabe que murió antes de 1943. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico en Maggle. Este video vaya que me costó trabajo hacerlo, así que espero que de verdad lo compartan con todos sus amigos. Los videos vuelven regularmente y muchas gracias a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños. Recuerden seguirme en Instagram, donde estoy muy activo con noticias del mundo mágico y mi vida diaria. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.